Busca nuestros libros en Amazon.com y Google Play. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy quiero hablar sobre un asunto que a mí especialmente me preocupa. Y me preocupa muchísimo por nuestros hermanos venezolanos. Estamos viendo cómo la situación geopolítica en el mundo, ¿no? En general, pero en particular en Venezuela, cada vez es más complicada. Y el presidente norteamericano, Donald Trump, pues ya ha dicho en diferentes medios que desea entrar en Venezuela, intervenir el país. He recogido unas declaraciones del padre Luis Toro, que lógicamente como sacerdote del Dios Altísimo, pues señala los abusos del presidente venezolano que está en el poder, como todos sabemos, mediante unas elecciones fraudulentas. No fue el ganador oficial, por tanto, él no debería de estar en el poder. Pues el padre Luis Toro va a hacer una dura advertencia al ejército venezolano sobre la situación tan complicada que vive Venezuela. Vamos a compartir pantalla. Aquí tenemos al padre Luis. Vamos a escuchar atentamente. Si los que trabajan en Venezuela, si los gobernantes, si los militares escucharan esto, lo que el Señor hoy les dice, lo que el Señor les habla, si no se molestaran, sino más bien escucharan la palabra de Dios, dirían, oye, hoy Dios me habla a mí, yo me quiero enfrentar a Estados Unidos y no tengo la capacidad de hacerlo. Es más, todavía estoy luchando contra corriente. Me robé unas elecciones no soy legítimo. Oye, yo quiero, ¿cómo me voy a enfrentar contra aquellos? Más bien me voy a bajar la guardia. No, porque la palabra de Dios le entra por aquí y le sale por aquí. Y puede decir es que el cura se está metiendo en política. El cura le está predicando la palabra de Dios a todos, incluso a los políticos. No confunda la chicha con la limonada. Mi trabajo es predicarle la palabra de Dios a todos y adaptarla a la circunstancia de cada día. Y qué más actual que ahorita. Pues bien, pues el padre Luis, como profeta de nuestro tiempo, pues denuncia, señala, ¿verdad? Pues a aquel que oprime al pueblo. Hoy, por ejemplo, en el Evangelio de hoy de la Santa Misa, pues estamos leyendo pues el pasaje de San Juan Bautista, aquel que anunciaba la llegada del Mesías, la llegada de Jesús. Recordemos que San Juan Bautista, ¿qué le ocurrió? ¿Cómo murió? Le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Por denunciar al poder político de aquel tiempo. ¿Sí? Le cortaron la cabeza por decir la verdad y por señalar y por denunciar las cosas que no estaban correctas. Pues bien, hoy en primer lugar quiero dar gracias, en primer lugar, al padre Luis Toro y a todos los sacerdotes y a ti también, hermano sacerdote que me estás viendo, porque sé que aquí en el canal pues hay sacerdotes que nos ven y para mí eso es un auténtico honor que nuestros sacerdotes pues puedan ver el canal, ¿no? Pues para ellos pues también esas gracias, ¿verdad? Gracias a ellos y también al padre Luis Toro porque predican el Evangelio sin miedo, a tiempo y a destiempo, como nos dice San Pablo, y sin miedo a que le corten la cabeza
como San Juan el Bautista. Sacerdotes que no se limitan a las típicas palabras cómodas, ¿no?, que se dan en las homilías, sino esas palabras de esos sacerdotes que aman tanto a su pueblo, que se atreven a decir verdades que duelen, hieren, verdades que incomodan, pero que pueden salvar almas y también salvar una nación de la ruina moral. ¿Cuántas veces hemos escuchado tú y yo? Ese padre, ese cura, se está metido en política. La iglesia no debe de hablar de esas cosas. Que se quede en la sacristía y en los sacramentos. Que se quede ahí encerradito. Y sin embargo, si abrimos el Evangelio, vemos a nuestro Señor Jesús, que no fue un predicador neutral, no fue un predicador que se preocupara por no molestar, por no incomodar al otro, no. Denunciaba a los hipócritas y se lo decía así, clarito. Hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado. O sea, el Señor usaba palabras muy, muy fuertes. El Señor no le acariciaba el oído a nadie. Advertía a los poderosos, hablaba del juicio, hablaba de la justicia de Dios, hablaba de la verdad, porque Él es la verdad. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron directamente también a los reyes, a los gobernantes, a pueblos enteros, recordándoles que el poder sin Dios se convierte en opresión. Sí, así como lo oyes. El poder sin Dios es opresión al pueblo. Cuando un sacerdote levanta la voz ante la injusticia y señala, no es porque él quiera ser un político más, sino porque él es el pastor de esas almas. Su misión no es agradar al poderoso de turno, sino conducir a todos al arrepentimiento y a la salvación. Si ve que un pueblo está siendo destruido por la corrupción, por la mentira, la opresión, la violencia, ¿qué clase de pastor sería si se callara ante semejantes injusticias? La doctrina social de la Iglesia lo explica con claridad. La fe no puede separarse de la vida. No hay un evangelio privado que solamente sirva para la conciencia individual, mientras afuera, en la vida pública, reina la injusticia como si Dios no existiera. La Iglesia no se transforma en un partido político, pero sí tiene el deber de iluminar la conciencia a todos, también de quienes tienen poder, gobernantes, jueces, militares, líderes sociales, etc. Por eso, cuando un sacerdote habla cara a cara, sin ningún tipo de máscara, cuando le habla a un gobernante o a un ejército y les recuerda que toda autoridad viene dada por Dios y que serán juzgados por cómo han usado ese poder, entonces la Iglesia no se estaría metiendo en política en un sentido partidista, sino que está cumpliendo su deber de profeta. Así vemos al padre Luis y también a otros sacerdotes que son también valientes y señalan el error y señalan al opresor. Pues bien, una autoridad que traiciona la verdad, una autoridad que oprime al pueblo, que gobierna con mentira o violencia, se aleja del plan de Dios y tarde o temprano cosechará la destrucción para sí misma y para la nación. Del mismo modo, un ejército no es una masa anónima de hombres sin conciencia. Cada soldado tiene un alma inmortal. Cada militar deberá presentarse un día ante Dios. No basta decir, solamente obedecía órdenes. La Iglesia enseña que ningún ser humano está obligado a obedecer mandatos
intrínsecamente injusto. La conciencia bien formada está por encima de cualquier presión de partido, de ideología o de régimen. Cuando un sacerdote recuerda esto a los uniformados, no los está incitando al odio, sino a la responsabilidad moral. Les está diciendo que no se conviertan en instrumentos de injusticia, que no levanten la mano contra su propio pueblo, que no pongan la fidelidad a un hombre por encima de la fidelidad de Dios. Y eso mismo está ocurriendo aquí en España. Cuando la policía va a manifestaciones de personas como tú y como yo, que van pacíficamente a manifestarse porque no están contentos, no están felices por la gestión del gobierno. ¿Y qué hace la policía? Comienza a dar palos a todo lo que se mueve. Y eso no es justo. Tú puedes negarte. ¿Por qué? Porque yo voy a dar cuentas a Dios. A mí un mando policial no me puede decir, sal a la calle y golpea todo lo que se mueva. Eso va en contra de mi conciencia. ¿Por qué? Porque yo sé que esa gente no está cometiendo ningún delito. Esa gente no se están poniendo violentos, por tanto, yo no tengo por qué usar la violencia contra ellos. Por eso, cuando el poder es usado para oprimir al pobre, para oprimir al pueblo, eso es injusticia. Pues bien, asimismo, cuando se advierte sobre la temeridad de provocar conflictos internacionales, lo hemos estado viendo, ¿verdad? Estados Unidos, pues, ojalá que no, pero sí está sopesando entrar militarmente en una operación bélica en el país de Venezuela. Y a mí eso me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque puede haber personas que pierdan la vida. Y van a perder la vida gente inocente. Y van a perder la vida incluso soldados inocentes que van como autómatas a la guerra porque un presidente, un tirano, que está usurpando un cargo y como ese soldado no tiene la capacidad para decir no, porque el tirano eres tú y yo no defiendo a un tirano, pues entonces el pueblo vive oprimido. Por eso, cuando se advierte sobre la temeridad de estos conflictos internacionales, de jugar con fuego en cuestiones militares, de poner un país entero al borde de una confrontación con potencias como Estados Unidos. Eso no es sensacionalismo, es amor al pueblo. La guerra no la sufren los que dan los discursos desde los palacios, desde el Parlamento, desde una oficina tranquilamente. La sufren los pobres, las familias, los jóvenes que son enviados al frente, esas madres que se quedan sin hijos, los ancianos que mueren sin medicinas, esos niños que crecen con hambre. Callar ante esa irresponsabilidad sería una omisión grandísima. Algunos dirán, la Iglesia debería limitarse a hablar del cielo, pero es precisamente porque existe el cielo, el infierno y el juicio que la Iglesia debe hablar también de la tierra, porque las decisiones que tomamos aquí, hermano mío, como personas y como naciones, tienen consecuencias eternas. Un sacerdote que advierta a su pueblo, como el padre Luis, que llama a la conversión, que denuncia la mentira y advierte del pueblo de un camino suicida para la patria, no es un agitador político, como podrían algunos señalar al padre Luis, sino que es un hombre de Dios que llama a su gente y que no quiere que nadie se pierda, ni en esta vida ni en la otra. Por eso, hermano mío, en lugar de atacar a los sacerdotes que levantan la voz, sacerdotes que son valientes, deberíamos de preguntarnos,
¿Qué nos está diciendo el Señor a través de ellos? ¿Qué pecados personales y sociales debemos tú y yo de confesar? ¿Qué injusticias estamos tolerando? ¿Dónde hemos puesto nuestra confianza? ¿En un hombre, en un partido, en una ideología o en Jesucristo, el Rey del universo y el Rey de tu vida y de mi vida? Y también es importante recordar que el Evangelio no justifica nunca el odio, tampoco la violencia. Denunciar la injusticia no significa llamar a la venganza, no. Un buen sacerdote no asusa resentimientos, sino que invita al arrepentimiento, a la conversión de todos, empezando por él mismo. Pero una falsa paz construida sobre la mentira, sobre el miedo, sobre el silencio obligado, no es paz cristiana. La paz verdadera solo puede fundamentarse en la verdad, en la justicia y en la libertad de hijos de Dios. En tiempos de crisis, de tensión social, de amenazas internas y externas, necesitamos voces que no se vendan, que no se doblen, que no se arrodillen ante ningún poder humano ni político. Voces que, como los antiguos profetas y como tantos santos, se levantan para decir: conviértete, pueblo mío, vuélvete al Señor. No pongas tu confianza en ídolos de barros, ni en promesas vacías, ni en líderes que se creen dueños de la historia. Solamente Dios es dueño de la historia. Pues hermanos, que la Virgen María, Madre de la Iglesia y Madre de todos los pueblos, alcance para todos nosotros la gracia de la conversión, la valentía de la verdad y la paz que solamente puede venir de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pues sacerdotes valientes como el Padre Luis son los que necesitamos, pero no solamente sacerdotes valientes, sino también laicos como tú y como yo, que nos tengamos que responsabilizar también de todo lo que ocurre en la iglesia. Y todos vamos, ¿verdad?, achuchando, vamos remando, cada uno por nuestra parte, todos hacia una misma dirección, que sea la paz en el mundo y la conversión de los pecadores. Ese sería, pues, el mensaje final, ¿verdad? La conversión de todos nosotros, empezando por la mía y terminando, pues, por el mundo entero. Pues, gracias al Padre Luis por ser un sacerdote valiente y también a ti, hermano sacerdote, que nos está viendo. Aplica el Evangelio, enseña el Evangelio a tiempo y a destiempo, como decía el apóstol San Pablo. Pues bien, dime desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Si eres de Venezuela, pues me gustaría saber tu opinión sobre todo lo que está ocurriendo en tu país, porque sinceramente nos preocupa porque somos un solo cuerpo y lo que le duele a uno, pues también nos duele a los demás. Dios te guarde, Dios te bendiga.